revisadita. Trataré de hacerlo esta semana. Ya sé que es la quinta semana, Inges, que saben lo que significa para nosotros esta quinta semana. Así que no prometo tenerlo esta semana. Por lo regular lo que hago es revisar ese tipo de cosas el fin de semana. Pero bueno, comentarios generales, Inges. ¿Nadie? ¿Nadie se va a quejar? No, profe, nada. Nada, ok. O sea, nada significa estuvo tranquilo el examen, estuvo a nivel. Sigue difícil. ¿Perdón? Estuvo lo que le sigue de difícil. No te alcancé a escuchar muy bien. Que estuvo lo que le sigue de difícil. No es cierto. Claro que no. Algo, sí. Vamos a ahorita hablar al respecto. En esta lámina estoy colocando nuevamente lo que es el objetivo, Inges. Recuerden que, pues ustedes, si es que deciden todavía quedarse y sobrevivir, en el buen sentido, a las 11 semanas del curso, a eso es a lo que me estoy refiriendo. O sea, ya no voy a utilizar ese término. Ustedes tienen que ser capaces de aplicar estos conceptos y los métodos generales. Entonces, la intención con el examen, Inges, pues es evaluar el hecho de cómo entendieron ustedes los conceptos que estuvimos hablando a lo largo de estas 4 semanas. El comentario que acaban de hacer mención, que no alcanzo a ver quién lo dijo, pero me imagino, ya sé quién lo dijo. El asunto no es de que haya estado complicado el examen, sino que ahí es donde yo voy a empezar a ver quién entonces está realizando su tarea de la debida manera, ¿sale? El asunto de estar trabajando, por ejemplo, entre ustedes al solucionar los problemas, el de venir a la asesoría, preguntar, bueno, por supuesto, no significa el hecho de tal vez ya acabe la tarea, pero sí tienen que hacerla y además de hacerla, tienen que comprenderla. Entonces, miren, para comenzar con el primer ejercicio está enfocado para que ustedes demostraran el concepto de linealidad. Estuvimos hablando del concepto de linealidad en la tarea. Les puse también un ejercicio muy similar al que ustedes encontraron en el examen. De hecho, en la tarea, esta era una primera parte, solo que aquí en el examen lo que agregué fue un componente constante. Si ustedes, por ejemplo, grafican esta forma de onda sinusoidal, bueno, es una forma de onda cosenoidal, con cierta frecuencia, ángulo de desfasamiento, con una amplitud pico, pero el hecho de de añadirle este componente de 2, lo que está haciendo es que la onda sinusoidal simplemente, así tal cual la onda, la va a desplazar hacia arriba. Pudo haber sido negativo, y si hubiera sido negativo este número 2, en lugar de haberla desplazado hacia arriba, lo hubiera desplazado hacia abajo. Ahora, lo que ustedes debieron de haber considerado es, lo que yo les estoy proporcionando es la expresión de la corriente, ¿sale? El enunciado hacía referencia a que es la corriente que pasa a través de un resistor. Y ustedes lo que tenían que haber hecho, pues es demostrar si el voltaje entonces cumple con el concepto de linealidad. Para ello, entonces, lo que tuvieron que haber tomado en cuenta es la ley de Ohm, porque lo que se está pidiendo es el voltaje. Entonces, la expresión matemática de la corriente multiplicada por la resistencia, eso es lo que me va a definir el voltaje. Entonces, el voltaje va a ser la expresión que ustedes debieron de haber manejado para demostrar que era lineal, es esta que ustedes están viendo en pantalla. ¿Ok? Ahora, ¿en qué consiste entonces este concepto de linealidad? Tal cual como lo estuvimos manejando, ustedes debieron de haber demostrado la propiedad homogénea y aditiva. Entonces, para comenzar con la primera, lo hice con numeritos para dejarlo, digamos, más en claro, aunque
si lo colocaron con letras, con variables, sin ningún problema. Debe de darse a entender y es exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que entonces consideré? El concepto de linealidad lo que hace referencia es si tú mandas dos entradas diferentes en instantes de tiempo diferentes, las puedes sumar y el resultado debería de ser igual a cuando sumas primero las entradas y entonces obtienes ese resultado. Por cualquiera de los dos caminos, entonces debe de ser exactamente igual. Bueno, considerando entonces que tenemos una amplitud pico, aquí la puse de 2 amperes, que es la que significa el IP1 y el IP2. Básicamente estos son los valores pico. Ahora, ¿para qué me van a servir estos valores? Permítame un momento, Inés. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, hasta luego. Hola, buenas tardes. Perdón, Inges. Bueno, aquí el asunto entonces, Inges, es que esta IP1 básicamente lo que está representando es el valor pico, ¿sale? Que al momento de sustituirlo aquí en esta expresión, entonces esto me va a definir el voltaje con este valor muy en particular. Entonces vendría siendo una función de onda sinusoidal con un valor pico de 14, pero desplazado 14 unidades hacia arriba. Cuando yo sustituyo este IP2, también lo sustituyo aquí, vendría siendo un valor pico en la función de onda sinusoidal de 21 y desplazado también 14 unidades hacia arriba. ¿Eso qué significa entonces? Que tomando estos valores pico de manera individual, al momento de utilizar esta expresión, entonces yo voy a poder definir la respuesta o en este caso el voltaje del resistor, ¿sale? Cuando considero que la amplitud pico es de 2 amperes. Eso es por un lado. Por otro lado, entonces puedo considerar este valor pico 2 que ahora con un valor de 3. Al momento entonces de tomar este valor y sustituirlo aquí, el resultado entonces vendría siendo esto. ¿Ok? Como ustedes pueden observar, simplemente lo que estoy haciendo aquí es sustituyendo los valores pico en esta, porque esta es mi entrada, ¿vale? Y la salida, pues vendría siendo ya entonces lo que es el voltaje. Lo que nosotros describimos en clase y lo que ustedes también hicieron en tarea, es que para comprobar esta propiedad, ahora el siguiente paso es sumar estas dos. Al momento de sumarlas, Inges, pues entonces estas dos expresiones y después de una talacha matemática, entonces vendría siendo el resultado, ¿ok? O sea, esto significa, Inges, que al momento de mandar entradas por separados en distintos tiempos, sumarlas, vendría siendo el resultado. Hablando de esta misma propiedad, entonces, lo que tenemos que hacer es sumar las dos entradas, ¿ok? Y entonces sustituirlas en un solo instante de tiempo aquí en el valor pico, ¿vale? Lo que ustedes las entradas usted las propuso, ¿verdad, profesor? Claro, las entradas pudieron haber sido cualquier numerito, ¿sale? Exactamente. Sí, no tuvo que haber sido 2 amperes, 3 amperes, pudo haber sido 10 amperes, 15 amperes, medio amper, 1 amper, lo que ustedes quieran. Lo que yo estoy colocando aquí simplemente es manejándolo con números, pero también pudieron haber manejado el IP1, IP2. O sea, en lugar de poner todos estos numeritos, también pudo haber quedado IP1, IP2, sin ningún problema. ¿Sí? ¿Quedó claro al respecto de esto? Ok.
Bueno, el siguiente paso entonces, Inges, consiste en que tengo que sumar las entradas, ¿sale? Entonces, estas dos entradas, pues me va a dar un solo valor que lo tengo que sustituir aquí. Al momento entonces de sustituirlo, entonces, pues como ustedes pueden observar, este es el resultado, ¿ok? De entrada, al momento de comparar entonces estos resultados obtenidos, este de aquí y este de acá, vean que el segundo término es completamente igual, pero la diferencia es el primer término, ¿sale? El primer término, entonces, lo que nos indica es que no se cumple esta propiedad. O sea, de entrada, el sistema no es lineal, pero ustedes tuvieron que haberlo demostrado matemáticamente, ¿sale? ¿Alguna pregunta al respecto, señores ingenieros? Espero no haberme equivocado con los numeritos al momento de sumar. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ok, bueno. La siguiente propiedad. La siguiente propiedad consiste en lo siguiente. El hecho de yo tomo una entrada y entonces la paso por el sistema, ¿sale? Y eso entonces me va a proporcionar una salida. Aquí al momento lo que estoy haciendo es considerando que la entrada es un 2 y este 2 por el 7 que estaba previamente aquí por la expresión matemática me da un 14. Este 14 de plano ya viene ya por la propiedad del voltaje, ¿sale? Ahora, lo que nos indica esta propiedad es, una vez teniendo esta salida, lo que tenemos que hacer es escalarla, multiplicarla por un valor constante que tiene que ser diferente de 1, ¿ok? Yo en este caso podemos hacer referencia a qué es el valor de alfa. Yo le di un numerito, 2, ¿sale? Si yo considero que aquí este numerito es este 2, entonces ahora toda esta expresión matemática la tengo que multiplicar por 2 y este es el resultado, ¿ok? Este mismo resultado debería de ser igual si primero antes escalo la entrada y luego la aplico al sistema. Si las salidas al final son iguales, quiere decir que cumple con esta propiedad. Ahora, ¿qué significa? Entonces, la entrada, como es un 2 y estoy utilizando este mismo número, pues la escalo. Entonces, ahora este 4 va a ser mi entrada, ¿vale? Este numerito, entonces, es el que yo voy a utilizar en la expresión del voltaje para ahora decir que entonces esta es la salida. Nuevamente aquí podemos observar que el segundo término, o sea, el más coseno de lo demás, son iguales, pero lo que hace la diferencia es ese término de componente de DC, que es un voltaje que se está sumando previamente. Entonces, tampoco se cumple esta propiedad. Entonces, de entrada, con la primera propiedad ya podemos establecer que el sistema no es lineal, pero lo que ustedes tuvieron que haber demostrado es las dos propiedades. Y vuelvo a repetir, pudo haber sido con números, pudo haber sido con letras, ¿sale? Entonces, esto es en lo que consistió este primer ejercicio. ¿Alguna pregunta, señores ingenieros? ¿Nada? Va. Siguiente. Se les proporcionó lo que es la forma de la carga a través de un elemento, y entonces pues lo que ustedes tienen en pantalla es cómo es de que está variando la carga en función del tiempo para 4 segundos. Lo que ustedes tuvieron que haber hecho, señores ingenieros, pues es entonces obtener cómo es la expresión matemática para distintos tiempos, en estos intervalos que va de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. En cada uno de estos intervalos ustedes tuvieron que haber encontrado la expresión de la línea recta. Cuando estuvimos hablando en la clase, yo les había comentado, tengan mucho cuidado porque el clásico error que cometen es que, por ejemplo, para este primer segmento, dice, bueno, tiene una pendiente positiva y la pendiente es 10, y entonces en el siguiente, entonces es menos 10. ¿verdad? Y luego es constante y luego viene siendo menos, otra vez 10 positivo. Si ustedes hicieron esto en los 3 intervalos, señores ingenieros, bueno, más bien en el intervalo de 1 a 2 y de 3 a 4, no voy a tener misericordia, ¿ok? Porque estas son las expresiones matemáticas que definen el comportamiento de cada línea en cada intervalo, ¿ok? Esto es algo que ustedes de antemano ya saben hacerlo. Teniendo entonces la expresión matemática de cómo se comporta la carga en función del tiempo, pues nosotros también
repetimos en la clase varias veces también que la corriente pues no es más que nada la variación de la carga respecto del tiempo. ¿Esto qué significa? Pues lo que significa, señores ingenieros, es de que ahora para poder encontrar la corriente lo que tienen que hacer es simplemente derivar estas expresiones matemáticas considerando los mismos intervalos. Estas son las expresiones matemáticas ya de la derivada, como pueden observar, es constante. Y alguien preguntó en el examen si tenían que representarla. Yo mencioné que sí, que tenían que representar también cómo es de que se comporta ahora la corriente, ¿sale? Y pues simplemente lo que ustedes tuvieron que haber hecho es haber expresado esta forma ahora de la corriente en función del tiempo. Ya no pedí el hecho de, bueno, ya a ver, ahora explícame lo que son las dos gráficas. Y bueno, muy en lo particular con esta última de la corriente, porque lo que nos está diciendo es de que en el intervalo de 0 a 1, la corriente es constante y es de 10 amperes, pero en el intervalo de 1 a 2, entonces la magnitud sigue siendo la misma. Sin embargo, la dirección de la corriente cambia. En un intervalo de tiempo de 2 a 3, entonces es 0, y otra vez de 3 a 4, entonces la magnitud debe de ser de 10, pero nuevamente toma el mismo sentido a cuando comenzó a operar el circuito. Entonces, básicamente, este era el segundo ejercicio. ¿Alguna pregunta, señores ingenieros? ¿Nada? ¿Algún comentario? Ok, perfecto. No alcanzo a ver, pero todavía sí, estoy en línea, señores ingenieros. Estoy hablando con alguien detrás de mi pantalla. Sí, ¿Sí me escuchó? Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, el comentario que voy a hacer es ¿recuerdan que les dije que este examen era el más fácil? ¿Sale? Entonces, y sí, efectivamente, es el más fácil. En el global, olviden que van a encontrar algo muy fácil de esto, como estos dos ejercicios. ¿Sale? El tercer ejercicio, digamos, me equivoqué, tal vez, déjame ver. Perdón. ¿De qué me estás? ¿De cuál? ¿De la carga o de la corriente? De la corriente. A ver, déjame ver. Igual sí, lo hice apenas hace un rato el ejercicio. A ver, ¿qué debería de pasar aquí? Si tú sustituyes este tiempo de 1 segundo, el resultado te debe de dar 10. ¿Estamos de acuerdo? De 1 a 2. ¿Es aquí donde estoy señalando con el cursor? Perdóname. Ah, ya te entendí. Tienes toda la razón. Ya encontré mi error que tú me estás diciendo. Es que aquí no debe ser 10, debe de ser 20. Sí, yo así lo tengo. Tienes toda la razón. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me equivoqué con la escala. Debería de ser menos 20. Así es, con la magnitud. Eso es a lo que me estás refiriendo del error, ¿cierto? ¿Con quién estoy hablando? Gracias, Erika Alejandro. Ok. Muy bien. Gracias, Eric. Muy buena observación y tienes todita la razón. Aquí la escala en la corriente, este numerito debe haber sido menos 20, no menos 10. ¿Sale? ¿Vale? Muchas gracias por la observación. Ok. Bueno, el siguiente ejercicio, señores ingenieros, pues, no sé, cuando consideré este ejercicio, dije, es buena oportunidad como para evaluar aquí varias cosas. Una,
el que ustedes comprendan lo que es el concepto de circuito abierto y el concepto de cortocircuito. Que básicamente el concepto de circuito abierto es la resistencia aquí en estos dos elementos, entre estas dos terminales AB, es muy grande, por tanto la corriente pues básicamente es cero, ¿ok? Pero la resistencia es infinita, ¿ok? Eso básicamente es lo que tuvieron que haber considerado. Ahora, el punto clave es donde tengo ahorita el cursor, que en este nodo de distribución, pues básicamente lo que ustedes tuvieron que haber considerado es un LKC, ¿sale? Si ustedes consideran ahí un LKC, la ley de corrientes de Kirchhoff, pues lo que van a poder entonces obtener es que la suma de las corrientes